Aleluya. En esta tarde quiero predicar bajo el tema: deja la impiedad y vuélvete a Cristo. Deja la impiedad y vuélvete a Cristo. Aquí el profeta Isaías le hablaba al pueblo de Dios y le está amonestando palabras fuertes, palabras duras, palabras que no eran agradables, sino de exhortación y de amonestación a Israel. Y le está diciendo: deje el impío su camino. El impío, la persona impía. No sé si usted ha escuchado acerca qué es impío. Una cosa es ser pagano y una cosa es ser impío. Hay una diferencia entre dos personas. El pagano es la persona que está en el mundo y que no conoce a Dios, que nunca ha venido a la iglesia, que no conoce a Dios, que vive en el pecado, que vive practicando el pecado. Lo conocemos como pagano, porque no tiene el conocimiento de la palabra, practica el pecado y no siente temor, vive practicando el pecado y no tiene conciencia de lo que está haciendo. Mientras que el impío es diferente, parecido pero diferente. Porque el impío está dentro de la iglesia, tiene el conocimiento de Dios, sabe la palabra, conoce la palabra, sabe lo que es pecado, sabe lo que Dios le agrada y lo que no le agrada, lo sabe, pero no quiere cambiar su estilo de vida. Quiere seguir viviendo igual a su manera. Yo quiero seguir viviendo igual, Carla. No me importa si a Dios le guste o no, si está de acuerdo o no. Yo quiero vivir a mi manera. Y así hay mucha gente hoy en día. El pueblo de Dios está demasiado débil. Como mi padre, mi pastor decía el miércoles, la iglesia está demasiado débil. Y es cierto. Y también diría demasiado contaminada. Demasiado contaminada como lo estaba también Israel. Porque Israel era pueblo de Dios, pero estaba contaminado. Vivía en corrupción, vivía, como dice aquí, impíamente. Vivía sabiendo los caminos de Dios, conociendo sus caminos, pero no querían vivir como Dios quería. Por eso el profeta Isaías empieza a decir: deje el impío su camino. El impío, el malvado, el depravado, el desobediente a los mandamientos, deja tus caminos. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. ¿Qué es inicuo? Pensamientos. Inicuo, malvado, desobediente también. Déjalos, apártate y vuélvete a Cristo. Es una invitación que el profeta Isaías hace a Israel. Deja tu pecado, pero vuélvete a Cristo. Vuélvete a Él, porque en Él tendrás misericordia, lo está diciendo aquí. Y Él será amplio en perdonar. Si tenemos a un Dios, conocemos a un Dios de amor y de misericordia. Que Dios no quiere el alma del pecador, sino quiere que se arrepienta y que vuelva a Él. Es lo que Dios esperaba de Israel. Pero no quiero tomar tanto ahí. Quiero que me acompañe a Jeremías capítulo 5, es donde me voy a estar leyendo. Jeremías capítulo 5. Versículo 1. Vamos a hablar acerca de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Escuche bien, impío es la persona, impiedad es la acción. ¿Sí me entendió ahí, verdad? El impío es la persona, impiedad es la acción del impío. Vamos a hablar de la impiedad. ¿Qué es la impiedad? Porque Israel vivía en impiedad, pues eran impíos. Yo investigando que era impiedad, es una actitud rebelde que se opone a la sujeción y al conocimiento de Dios de manera consciente. La impiedad puede definirse como un estilo de vida que no toma en cuenta a Dios, ni su voluntad, ni su gloria, ni la dependencia de Él. Es vivir ignorando a Dios y estar falto de reverencia, santidad, devoción
y temor a Jehová. Eso es impiedad. Una persona que practica el pecado, una persona que está consciente de sus actos, pero que no toma a cuenta a Dios y vive ignorando la voluntad de Dios. Vive a su manera, vive como quiere. Eso es la impiedad. Y aquí Jeremías también era profeta. Jeremías empieza a hablar a Israel otra vez. Porque acuérdense que Dios traía profetas a Israel. Dios traía profeta tras profeta tras profeta para hablarle a Israel, a ver si Israel entendía. A ver si Israel comprendía y volvía su corazón a Dios. Es hoy en día lo mismo. Hoy en día Dios usa al pastor, usa a la hermanita, usa al evangelista, usa al hermano que tienes a tu lado, al que tienes enfrente, atrás, lo usa para ver si así captas, prestas atención y te corriges. Dios usa personas de diferentes para que tú puedas volver a Él. Así lo mismo Dios usaba profetas para que ellos, el pueblo, regresara su corazón a Dios. Dejara la impiedad, dejara la rebeldía, dejara la desobediencia en que estaba viviendo el pueblo. Y traía profeta tras profeta tras profeta para ver si el pueblo hacía caso. Y aquí Jeremías empieza diciendo, 5:1 de Jeremías, dice: recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. Fíjese, lo mismo que el profeta Isaías 55:7 venía diciendo: deja el pecado, vuélvete a mí y yo te voy a perdonar. Soy amplio en misericordia y también te perdono tus pecados. Lo mismo le está diciendo Dios al profeta Jeremías: ve y dile a mi pueblo, busca. Primero le dice busca, recorre, busca. Recorrer es buscar, examinar, transita en las calles de Jerusalén. Examina y mira ahora, observa, a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia y que busque verdad. La justicia es obrar con rectitud, obrar con integridad. Dios estaba diciendo al profeta Jeremías: ve a la ciudad de Jerusalén, recórrela, obsérvala, encuéntrame a alguien, uno tan siquiera, a ver si halláis hombre. Para mí yo le diría: a ver, yo así le diría: a ver si halláis un hombre por ahí. Alguien, uno que haga justicia, uno que me ame, uno de entre el pueblo que no se ha ensuciado, uno de entre el pueblo que me respeta, uno de entre el pueblo que todavía no ha manchado sus vestiduras. Uno. Jeremías, vete a las calles de Jerusalén, recórrelas, investígame. Si hay uno tan siquiera, uno es mucho o es poco. Es poco. Uno, solamente uno. De todo Israel, mínimo uno. De tantos miles que hay, uno que me ame, uno que practique la justicia, uno que busque la verdad, que ame la verdad, que ame mi palabra, porque la palabra de Dios es verdad. Por eso lo dice la Biblia: santifícanos en tu verdad, tu palabra es verdad. Alguien, Jeremías, alguien que todavía tenga temor de mí. Alguien, y esto me lleva, hermanos, al pasaje de Abraham. ¿Y se acuerda? Cuando Abraham
está implorando por Sodoma y Gomorra. Ahí se va a acordar. Cuando dice la Biblia que intercede Abraham por Sodoma y Gomorra, dice que la Biblia que Dios iba a destruir a Sodoma y a Gomorra porque sus pecados eran demasiados ya. Demasiados en la exageración. Y dice la Biblia que Dios tenía pensado destruir Sodoma y Gomorra. Lo iba a acabar y lo acabó. Iba a arraigar a Sodoma y a Gomorra, las ciudades pecaminosas. Pero como ahí en esa ciudad había uno, que era Lot, que vivía justamente, dice la Biblia, piadosamente vivía Lot. Dice la Biblia que le dice Dios a Abraham: ¿cómo voy a destruir a la ciudad sin haberle comunicado primero a mi siervo Abraham? Y dice la Biblia que se le aparecen los ángeles a Abraham, le cuentan lo que Dios va a hacer en Sodoma y Gomorra, y empieza Abraham a comunicarse con Dios. ¿Se acuerdan? Y le empieza a decir a Abraham: Señor, si hubiera tan siquiera 50 justos, los destruiría, Señor. Bueno, Abraham, por amor a mi nombre, no los voy a destruir. Mire el amor que tenía Dios por Abraham, la intercesión que tenía él, la comunicación. Por amor a los 50, yo no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. Bueno, Señor, pensándolo bien, si hubiera 45, le fue bajando la cifra. Bueno, Abraham, por 45 no voy a destruir a Sodoma y a Gomorra. A ver, Señor, ya empecé a hablar. 40, Señor. Bueno, por 40 no la voy a destruir. ¿Sabe, Señor? Aún siguen siendo muchos justos. Por 30, por 20, y terminó con 10. Y de 10, ni siquiera hubo 10. Hubo 1. Por eso fue destruida Sodoma y Gomorra. Porque solamente salió Lot con su esposa y sus 2 hijas. Y en el camino se murió la mujer. Se volvió estatua de sal. Quiere decir que su corazón no era justo ni recto como parecía ser. Pero ¿a qué voy? Esto me hace similar a lo que Dios buscaba entre el pueblo con Jeremías. Hay una gran similitud, una gran concordancia. Porque le está diciendo a Jeremías: vete a la ciudad y recórrela. ¿Sí saben qué es recorrer? Recorrer es que vayas casa por casa, caminando casa por casa, investigando, a ver si había alguien, uno tan siquiera, que Dios tuviera misericordia. Porque mire, tenemos a un Dios de amor, pero también tenemos a un Dios que es fuego consumidor. Y se nos olvida esa parte de Dios. La característica de Dios es que Él es amor, es su esencia de Dios. Pero también al cristiano se le olvida que tu Dios y que mi Dios es celoso también. Y como es celoso, Él también es fuego consumidor. Que Él también castiga y reprende, como el Padre al Hijo lo castiga porque lo ama. Se nos olvida esa parte de Dios. Y Dios traía a Jerusalén, iba a traer a Jerusalén algo fuerte. Dios tenía pensado traer a Jerusalén un pueblo fuerte, un pueblo de otra lengua, para que pudiera sujetar a Israel, para que pudiera llevarlo cautivo. En este caso eran los babilónicos, iban a venir contra Israel. Pero dice la Biblia que Dios dice: espérate, vete a recorrer las calles a ver si hay uno tan siquiera. Porque si hay uno tan siquiera entre el pueblo, yo no voy a destruir. Yo no voy a traer calamidad sobre Israel si hubiera uno tan siquiera. Yo me voy a arrepentir de lo que yo pienso hacer. Y mire, pero dice la Biblia, versículo 2, aunque digan: vive Jehová, juran falsamente. ¿Cómo estaba el pueblo?
jurando falsamente. Una vida de impiedad es una de sus características. Viven falsamente. El impío vive falsamente. Dicen ellos, vive Jehová, pero juran falsamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el pueblo conocía a Dios, hablaba de Dios, vive Jehová, reconocían a Dios, que había un Dios que los había libertado de Egipto, que los había sustentado en Egipto, que los había sustentado en el desierto. Lo sabían, vive Jehová, pero juran falsamente. Lo que hablan es mentiras. Lo que hablan de su boca no es verdad. No hay sinceridad en Israel, no hay sinceridad. Ahora, hoy en día, Dios busca entre su pueblo hijos que practiquen la justicia y la verdad. En la actualidad, la iglesia vive sin obras rectas, ni cumple en lo que Dios demanda en su palabra. Miles y miles de cristianos viven falsamente. Saben que hay un Dios, mas no tienen un corazón genuino, verdadero y sincero. ¿Qué buscaba lo primero Dios? Que hubiera uno justo, que practicara la verdad, que las obras, porque la justicia son obras rectas, que el pueblo tuviera obras rectas, obras buenas, que no se pelearan entre ellos, que no quisieran el mal para el prójimo, que no se engañaran entre ellos mismos, que sus obras fueran rectas, justas, íntegras. Y buscaba a Dios gente que buscara la verdad. Hay un texto que dice, compra la verdad y no la vendas. Compra la verdad y no la vendas. En Proverbios 23, ahí dice, compra la verdad y no la vendas. ¿Qué busca Dios hoy en su pueblo? Que seamos rectos. ¿Qué busca y qué espera de Dios de ti y de mí? Que seamos rectos en obras. Que tus obras sean justas. Que tus obras sean buenas. Que tus obras agraden a Dios. Que tus obras, que tu conducta, que tu comportamiento, que tu forma de ser agrade a Dios. Y que tú vivas en la verdad, practicando la verdad, practicando la palabra de Dios. Es lo que buscaba Dios en Israel. Pero lamentablemente Israel vivía falsamente. Con sus labios decían que amaban a Dios, pero su corazón, como dice Isaías 29:13, mas su corazón estaba lejos de Dios. Hablaban de Dios, hablaban de un Dios verdadero, de un Dios poderoso, pero su corazón de Israel estaba lleno de engaño, de cosas pecaminosas. No había temor de Dios. Y hoy en día es lo mismo. Miles y miles y miles de cristianos reconocen que hay un Dios, pero viven falsamente. Viven con mentiras, con apariencias. Aparentan que aman a Dios. Aparentan que le temen a Dios. Pero cuando salen a hacer cosas ilícitas. Están en la iglesia y vienen y adoran y escuchan la palabra. Pero cuando salen a practicar el pecado. Salen y no tienen lástima ni vergüenza el pecado. Viven en el pecado, practicando el pecado. Vienen, pero salen. ¿A dónde vamos ahorita? De parranda, vámonos. Pero acabas de venir a la iglesia. ¿A dónde nos toca ir hoy? Es viernes y el cuerpo lo sabe. Vámonos. Pero te hace llamar cristiano. Por eso hoy miles de personas, lo decía el pastor el miércoles, miles de personas dicen que todos son cristianos ahora, todos, pero pocos son los que practican la verdad.
Pocos son los que tienen un corazón genuino, recto delante de Dios, son pocos. En Sodoma eran muchos, pero solamente uno amaba a Dios. Solamente uno practicaba la justicia, solamente uno. Yo espero, Coquimatlán, yo espero que así como son miles de habitantes, tú seas uno de esos unos que practica la verdad, que busque la verdad, que ame la justicia, que tus obras sean intachables, que tus obras no sean vergonzosas delante de la sociedad, que la gente no tenga por qué llamarte impío. ¿Qué quiere decir eso? Que muestras una careta en la iglesia, pero allá afuera muestras otra realidad. Que tus palabras no combinan con tus acciones, que tus palabras no combinan con tu estilo de vida, que llevas una doble vida, para que me entiendan, una doble vida, que tus obras no son como Dios quiere. Pero yo espero que en Coquimatlán haya más de un justo, que sus obras son intachables. Porque aquí vemos que Israel no lo había. Por eso en el versículo 3 dice: oh Jehová, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Está hablando Jeremías a Dios y le está diciendo: Jehová, ¿acaso tus ojos no están mirando lo que está pasando? ¿Acaso no te das cuenta? Los azotaste, les trajiste castigo, ya los has castigado. Pero parece ser que no entienden porque no les dolió el castigo. Parece ser que el pueblo de Dios seguía ignorando a pesar de que Dios ya los había corregido antes. Porque Dios ya venía corrigiendo al pueblo antes. Esto no era la primera vez. Ya Dios venía llamándole la atención desde antes y corrigiéndolos. Pero a pesar de que Dios los corregía, ellos seguían igual, viviendo como ellos querían. Por eso dice aquí: sin corrección. Los consumiste y no quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. No quisieron convertirse. Otra de las características que tiene el impío es que no quiere corrección. Tiene el corazón endurecido y no quiere conversión. Son cualidades del impío. Yo les puedo decir muchas cualidades del impío, pero se me va el tiempo aquí nada más. Pero si usted en casa lee todo el capítulo de Jeremías, capítulo 5, se va a dar cuenta paso por paso las cualidades de una gente impía. Y una de sus cualidades es eso, que el impío no quiere recibir corrección, endurece su corazón y no quiere convertirse. Así estaba Israel. A pesar de la exhortación, amonestación y los juicios de Dios, el pueblo de Israel, el pueblo no entendía, vivía ignorando la corrección divina. Por eso dice aquí: los azotaste, Señor. Le diste vara. Les diste vara. Pero ¿qué pasa hoy, pueblo de Dios? ¿Qué pasa hoy? Esto es estar pasando, enfrentando y atravesando por tiempos difíciles, necesidades, enfermedad, crisis, problemas, y seguir viviendo bajo la ignorancia, obstinación y necedad de corazón. Esto es así. Cuando Dios trata con alguien, lo hace con la intención de llamar la atención.
Dice la Biblia que cuando Él castiga, no castiga solamente por castigar a alguien, lo castiga con propósito. Lo castiga con un propósito. Cuando Dios empieza a suscitar, a levantar en tu vida problemas, crisis familiar, económica, lo que sea, de cualquier índole, ¿por qué crees que Dios lo hace? Porque quiere que despiertes. Quiere que despiertes. Dios castiga, mi hermano. Dios también castiga. Por eso les decía, no solamente es un Dios de amor, también Él juega un papel como de padre. Y el padre al hijo que ama lo castiga, lo corrige. Si el hijo no es castigado, entonces es hijo bastardo. Y lo dice Hebreos, es hijo bastardo. Hebreos 12, 6 al 10. Tiene que haber corrección para que te endereces. Hay palabras que no te van a gustar, que vienen de la palabra de Dios, que no te van a gustar, que te van a sentir incómodo, que no vas a querer que Dios toque ciertas áreas porque te inestabilizan, pero es corregirte para que te endereces. Tenía que haber corrección en Israel, pero aún a pesar de la corrección, ellos no entendían. Por eso Jeremías está diciendo en el versículo 3, los azotaste, los castigaste, pero no les dolió. Siguieron igual, siguieron en las mismas, en los mismos pensamientos inicuos, en la misma rebeldía. No quisieron corregirse, no quisieron. Es como les decía, hoy en día, saber que tienes problemas, que tienes crisis familiar, económica, saber que tienes problemas y no enderezarte. Saber que necesitas de Dios urgente, que necesitas la intervención de Dios urgente. Saber que lo necesitas, pero no querer cambiar tu vida. No querer cambiar tu vida pecaminosa, seguir viviendo igual. Quiere decir que el azote no te está doliendo entonces. Quiere decir que la enfermedad que tienes no te está doliendo entonces. Quiere decir que la crisis financiera que llegó, el golpe que te llegó financiero no te está doliendo entonces. Entonces, ¿qué te va a doler, iglesia? Entonces, ¿cómo Dios puede llamar tu atención? Llama. Entonces, ¿de qué forma Dios puede llamar tu atención? Si con la crisis que tienes no lo hace. Si con la enfermedad que tienes no lo hace. Si con el hijo rebelde en casa no lo hace. Si con el dolor que tienes no lo hace, entonces ¿de qué forma Dios va a llamar tu atención? ¿De qué forma? Yo pregunto, ¿de qué forma? Por eso es mejor enderezar los pasos antes que vengan los azotes. Es mejor enderezarte antes de que recibir el azote. Por eso Dios nos habla anticipadamente. ¿Para qué? Para que cambies tu manera de pensar. Para que cambies tu manera de obrar. Para que cambies tu manera de comportarte. Te habla antes de tiempo porque Él no quiere azotarte. Él no quiere que por las malas vengas a Él. Aleluya. Él quiere que tú vengas por las buenas a su presencia. Dice la Biblia, se me está viniendo a mi mente ahorita. No seas como el caballo o el mulo, que ha de ser sujetado con cabestro, porque si no, no entiende. ¿Qué necesitamos, iglesia? ¿Qué necesitamos? ¿Que se muera un hijo? ¿Que se muera una hija? ¿Qué necesitamos? Porque eso sería lo peor, para mí yo creo, lo peor. Que te venga un asunto fuerte, que ni los médicos puedan hacer nada por ti. ¿Qué necesitamos?
¿Qué necesitamos, iglesia? El corazón de la iglesia es duro como estaba Israel también. El corazón de Israel era duro de dura cerviz. Igualmente está la iglesia hoy en mismo. Es dura. Por las buenas no quiere cambiar. Por las buenas no quiere. Y Dios te deja pasar 1 año, 2 años, 3 años, 5 años. Te deja pasar. Te deja pasar. Te deja pasar. Sigues viviendo igual. Sigues tomando. Sigues adulterando. Sigues fornicando. Sigues viendo pornografía. Te está dejando. Te está dejando. Te está dejando. Pero va a llegar un momento en tu vida. Si eres un escogido de Dios, si realmente eres un escogido de Dios, que eso lo hablamos mucho yo y mi padre, si eres un escogido de Dios, un día Dios te va a tomar. Te va a tomar. Yo sé que esta predicación a muchos no les gusta, yo lo sé, pero no es mi palabra, es la palabra de Dios. Y yo la tengo que dar tal como Él me la está diciendo, hermano. ¿Para qué? Para corregirnos. Que los azotes del día de mañana los puedas decir, hey, sí es cierto, yo me los merezco, yo tuve la culpa. Yo tuve la culpa. Por eso Israel está diciendo, los azotaste y no les dolió. No les dolió. Porque Dios le levantaba, suscitaba a Dios hambre, peste, espada. No había sequía en los campos, había sequía en Israel. Los campos ya no eran fructíferos. Se acababa la lluvia temprana y tardía, se acababa. Aún la tierra era afectada por el mismo pueblo, ¿lo sabían? Aún la misma tierra de Israel también la llevaba. Porque cuando el pueblo era rebelde, sus cosechas no se daban. La tierra resentía. La tierra tampoco daba, germinaba. Sembraban y no germinaba. Trabajaban en balde porque Dios no permitía que hubiera lluvia. Por eso Dios traía, levantaba cosas. Hambre, peste, espada, sequía. Y aún así no entendían. Aún así no entendían. Lo primero que yo veo aquí, en el versículo 3, yo veo 3 cosas claves. Dice, y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección. Es lo primero que yo veo. A pesar de que Dios estaba exhortándolos y ya les había traído juicio anteriormente y les estaba también declarando que venía juicio otra vez, dice la Biblia que no quisieron recibir corrección. Fue lo primero. No quisieron recibir corrección. El pueblo se rehusó a modificar, enmendar y perfeccionar sus caminos y mejorar su calidad de vida. La corrección te ayuda a enderezar lo torcido y hacerte partícipe de la santidad de Dios. En otra ocasión, en otra predicación pasada, yo ya había dado un poco acerca de este punto, de la corrección. Yo les había hablado de la corrección. La corrección tiene muchos propósitos, muchos. Y está en la Biblia. Cuando Dios corrige, lo hace con muchos propósitos. Se los dije yo hace ya unas prédicas pasadas. Una de ellas es ser bienaventurado. Salmos 94, 12 y 13 y Job 5, 17. Estar cerca de Dios y no venga calamidad. Jeremías 6, 8. Ser perfectos, preparados para toda buena obra. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Traer descanso y alegría al alma. Proverbios 29, 17. Darnos entendimiento. Proverbios 15, 32. Librarnos del Seol y de la muerte. Proverbios 23, 13 y 14. Darnos sabiduría. Proverbios 29, 15 y 19, 20. Participar de la santidad de Dios y dar fruto apacible de justicia. Hebreos 12, 5 al 11. Pertenecer a su simiente como hijos de Dios.
Hebreos 12:6 y Proverbios 3:11 y 12. Enderezar lo torcido, Proverbios 13:24. Librarnos de la necedad del corazón, Proverbios 22:15. Y poner de su espíritu y saber sus palabras, Proverbios 1:23. Esto me lo dio el Espíritu Santo. No lo investigué en internet, me lo dio el Espíritu Santo directamente. La corrección, mire lo que trae. Muchos beneficios. Muchos beneficios. Pero hoy en día el cristiano se rehúsa a ser corregido. No quiere corrección. Pues ¿a quién le gusta que te señalen tus faltas? ¿A quién le gusta? A nadie. A nadie nos gusta que nos señalen las faltas. A nadie. Nos da vergüenza, nos da coraje. Pero el corregirte te libra de la muerte. No te das cuenta, pero te libra. Te está ayudando a que te endereces, a que sueltes lo malo para que puedas participar de la santidad de Dios. Una persona que se niega a ser corregido por Dios no puede participar de la santidad del Espíritu Santo. No puede. Porque Dios es santo. Porque Dios quiere santidad. Dios quiere limpieza. Dios quiere consagración. Dios quiere lo mejor. Y Él, como Padre, también castiga. Como Padre, porque nos ama. Cuando Dios te corrija a través de su palabra, tómala. Aún Dios nos tiene que corregir a los que predicamos también. También nosotros recibimos corrección. El otra vez yo estaba escuchando unos consejos de un pastor que amo y estaba predicando fuerte. Y cuando él estaba predicando, me empecé a sentir incómoda. Ya tenía años que no me sentía incómoda con una predicación. Y me empecé a sentir muy incómoda. Pero no me iba, ahí estaba aguantando el catorrazo. Ahí estaba. Y me sentí incómoda. Porque cuando una palabra te confronta, hay una desesperación en el espíritu. Digo porque yo lo sentí. Y me empecé a inquietar. Pero ahí estaba. Yo decía, este pastor, ¿por qué está predicando esto? Si siempre predica ánimo. Y ahora está predicando fuerte. Pero como me quedaba el chaleco, por eso me lo puse. Porque me quedaba a mí la palabra. Pero ahí estaba retorciéndome. Sí me estaba retorciendo, literal me estaba retorciendo. Y ahí estaba aguantando. Cuando acabó él. Y yo me fui a la presencia de Dios. Lloré. Y le dije, Señor, me dolió lo que dijo ese pastor. Pero tenía razón, Señor. Yo estoy mal. Me falta todavía ese fruto del Espíritu. Me falta, Señor. Reconozco que yo soy así. Yo empecé a reconocer mis faltas. Porque una persona humilde es aquella que sabe reconocer sus faltas. Una persona humilde es aquella que no se siente mal, sino que dice, es cierto, tiene razón, la palabra me confrontó, la palabra me trajo la corrección que yo necesitaba. Y yo empecé a llorar en mi cuarto de oración sola. Y dije, Señor, me has hablado, me confrontaste. Me duele lo que me has dicho. Ya tenía años que no me hablabas de esa forma. Porque a todos nos corrige. No crea que nomás usted o el que hace el aseo. No, todos nos corrige. Esto es parejo. Al evangelista, al profeta, al pastor, a todos nos corrige. Pero lo que hace la diferencia es tu humildad cuando recibes la corrección, Shaba. Cuando reconoces que estás mal. Sales como Pedro. Cuando salió lloró amargamente porque había traicionado al maestro. Así salí y dije, Señor, perdóname, soy mala.
Soy mala, no merezco esto. No merezco tu amor, no merezco tu misericordia, no la merezco, Señor. Porque yo así oro, hermano. No se preocupe conmigo, yo así oro. Yo oro muy claramente, yo soy muy clara. Mis padres lo saben, yo soy muy clara. A mí no me da vergüenza, yo soy muy clara para dar consejos, muy clara. Dije, Señor, soy mala. Soy mala. Esta área estoy flaqueando, me duele, pero sí es cierto. Cuando hay una herida y la tratas con medicamento, te duele. Y más cuando es penicilina, pero te ayuda y te levanta y te vuelve a restaurar otra vez. Porque el medicamento lo que hace es que te restaura. Si tú te dejas. Si tú te dejas. Si quieres seguir viviendo enfermo, enfermo estarás. Enfermo seguirás si no te quieres tratar. Pero la palabra de Dios lo que quiere hacer es corregirnos. Corregirnos para ser santos y partícipes de su gloria. El pueblo no quería recibir corrección. Estaban creciendo como hijos bastardos, como hijos sin corrección, sin padre. Sin padre. En Hebreos 12, 6 al 10, léalo. No lo voy a leer porque se me va a ir el tiempo. Léalo. Es más, lea todo el capítulo de Hebreos 12. Está precioso. Y ahí se va a dar cuenta de lo que le estoy diciendo. La disciplina es importante. La disciplina es importante. Otro punto que yo aquí veo, en el versículo 3. No quisieron recibir corrección. Endurecieron sus rostros más que la piedra. ¿Cómo endureció el rostro Israel? Como la piedra. Como la piedra. Más que la piedra. Más que la piedra. Ese más tiene mucha profundidad. Más que la piedra. No como la piedra, más que la piedra. Porque la piedra en sí es sólida, es dura. La piedra, la roca, es dura. Pues Israel era más duro que una piedra. Más duro que una piedra, que una roca. Por eso dice la Biblia, endurecieron sus rostros más que la piedra. Pero yo investigué a profundidad, no me quedé ahí. Yo dije, ¿cómo el rostro? Porque dice que el rostro lo endureció. ¿Cómo el rostro? Y miren lo que encontré. El rostro es considerado el espejo del alma y la síntesis de la identidad humana, donde se reflejan las emociones, la historia personal y la personalidad. En el rostro, usted refleja lo que usted siente. Hay gente que dice, no ocupa muchas palabras, mi cara dice todo, y es cierto. Hay gente que no ocupa hablar mucho, que las puras cejas se le ve el coraje. En los puros ojos se le ve el coraje. No ocupa decir muchas palabras. Ya uno detecta, ay, está enojada. Uy, vámonos. ¿Ah? Ya lo detectas automáticamente. El rostro habla por sí solo. Cuando estás triste, tu semblante decae. Se te ve la tristeza por la cara. Aunque usted diga, no, yo estoy feliz. Hermano, la ceja está para abajo. Se le ve el rostro caído. Cuando está contento, no ocupa decirlo. Su expresión facial lo dice todo. Que está enamorado, que está en las nubes, que hay algo diferente en usted, que algo recibió. Se le nota en el rostro. Es la identidad personal de la persona, el rostro. Cuando la Biblia dice, endurecieron sus rostros más que la piedra, está hablando que ellos endurecieron su carácter. Porque la personalidad se encuentra en el rostro y la personalidad es el carácter, la forma de ser de la persona. Es la forma de ser. Aquí cada quien tiene una forma de ser diferente. No todos somos iguales. Hay gente que es más explosiva que otra. Hay gente que con poquito se prenden como cerillos. No ocupas mucho. Una pequeña bromita y ¡uy! Se prendió el hermano, se prendió la hermana. Cuidado.
Y hay gente que aguanta, Hay gente que es más apurada, desesperada. Hay gente desesperada que no tiene paciencia. Y hay gente que con calma hace las cosas. Con mucho cuidado, mucho cuidado. Cada quien tiene una personalidad diferente. Cada uno de nosotros no somos iguales en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, somos totalmente diferentes. Y aquí Israel, en pocas palabras, había endurecido su carácter, su forma de ser, más que la piedra. Sus emociones y su comportamiento era indiferente hacia Dios. Su comportamiento, sus emociones fueron indiferentes hacia Dios. Indiferentes, ya no querían tornarse a la voluntad de Dios. Ya no querían sujetarse a la voluntad de Dios. Es Israel que caminaba con Dios al principio, como lo dice Jeremías capítulo 2. Te conocí desde tu juventud, Israel. Mía eras tú. Cuando andabas en los caminos de tu desposorio. ¿Se acuerdan de Jeremías capítulo 2? Cuando andabas en pos de mí, Israel. Cuando te amaba, me amabas, Israel. Pero me has dejado. Me cambiaste por cisternas rotas. Cisternas que no retienen agua. Dios se acordaba de Israel. Dios se acordaba de las palabras que le habían prometido a Dios. Porque ellos le habían prometido a Dios que le iban a ser fiel, que iban a guardar su pacto, que iban a guardar sus mandamientos, le prometieron. Pero al paso del tiempo, el corazón de Israel se volvió duro como piedra. Se olvidaron tan pronto de las misericordias de Dios, como hoy en día miles de cristianos se han olvidado de las misericordias de Dios. Se han ido de la iglesia por cualquier cosa tan simple y sencilla, insignificante lo puedo decir yo, pura cosa insignificante es para mí. Y se han ido, se han perdido, se olvidaron del pacto que habían hecho. ¿Saben cuál pacto? ¿Saben cuál pacto? El pacto cuando tú dices, yo quiero aceptar a Cristo, yo quiero aceptarte. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hacemos una oración de fe. Ese es el pacto que haces tú. Ese es el pacto que usted y yo hacemos cuando nos entregamos a Cristo. Lo primero que tiene que haber cuando alguien es inconverso y quiere convertirse a Cristo, lo primero es reconocer mediante la oración de fe. Ese es el pacto que tú haces. Es como la esposa al esposo o viceversa, el esposo a la esposa cuando hacen sus votos delante de Dios en casorio. Hacen un pacto. Te voy a amar en la salud y en la enfermedad, en la tristeza y en la pobreza, en el dolor y en la alegría, hasta que la muerte nos separe. Hasta lo último te amaré. Es un pacto que se hace. Inquebrantable, que no se puede quebrar. Por eso dice la Biblia, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre, porque es inquebrantable. Pacto inquebrantable. Pues lo mismo es ese pacto que había hecho Israel con Dios. Y lo mismo que hoy la iglesia hace con el Espíritu Santo. Un pacto inquebrantable, llama. Un pacto inquebrantable de amar a Cristo. Pero al paso de los años se nos va olvidando esos pactos. Se nos van olvidando. Y no se deberían de olvidar. Se van olvidando lo que tú le prometiste a Dios. Te vas olvidando de lo que tú le decías a Dios. Se va olvidando de tu mente. Cómo tú expresabas a Dios tu amor, tu complacencia. Se va olvidando. Por eso trae a la memoria en esta noche, trae
a la memoria lo que tú le has dicho con tus palabras. No sé por qué estoy diciendo esto. Trae a memoria lo que tú le has dicho a Dios. Trae a memoria y vuelve a cumplir tu pacto con Dios. Vuélvelo a cumplir. Vuélvelo a establecer otra vez. Porque el comportamiento se hace indiferente. El comportamiento se hace apático, insensible, indiferente. Indiferente. Ya no te interesa lo que Dios piensa de ti. Ya no te interesa si estás o no estás agradando a Dios. Ya no te interesa. Ya no te interesa buscar el rostro del Señor. Ya no te interesa. Ya no te interesa como antes. Ahí podría decir, vuelve a tu primer amor. Como acá en Apocalipsis, en Éfeso. Vuelve a tu primer amor. Porque endurecer el rostro es endurecer el carácter, endurecerlo y no corregirse. Otro punto que yo aquí veo, sigue diciendo, no quisieron convertirse. Israel no quiso convertirse. Eso es lo más doloroso. Cuando alguien está haciendo infracción y no querer corregirse. No querer convertirse a Dios de sus malos caminos, seguir viviendo igual. ¿Convertirse de qué? De sus malos caminos. Dios siempre hace la invitación al impío y al pecador a volver a Él, al caído a levantarse, al enfermo a recibir sanidad. Dios siempre va a hacer la misma invitación. ¿Sabía usted que esa invitación de volver a Él tiene años? Años atrás. Y lo sigue diciendo Dios, vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Es el mismo evangelio en toda la tierra de volver a Dios. Es la misma palabra aquí en Japón, en China, en la India, en Estados Unidos, en Rusia. Es la misma palabra que vas a escuchar. Vuelve a Dios otra vez. Vuelve. ¿Y sabes por qué Dios dice vuelve? Porque sabe que el pueblo se aleja de Él. Porque Dios sabe que el pueblo fácilmente se aparta de sus caminos. Fácilmente. Por eso siempre tiene el mismo proverbio. Vuelve a mí. Vuelve a mí. Volver a Dios. Volver a sus caminos, volver a Él. Hay un canto que me gusta que dice, ven a Él, que te espera tu buen Salvador. Ven a Él, que te espera tu buen Salvador. ¿Por qué? Porque Él espera que vuelvas. Llama. Que esperaba al padre del hijo pródigo. Dígame. Que volviera. No importa cómo estaba el hijo. Él no le interesó que estaba mugroso, que estaba sucio, que estaba descuidado, sin vestido y sin anillo, y sin herencia. Lo que él quería era ver a su hijo otra vez volver a él. Mira el corazón del Padre. ¿Usted cree que a Dios no le duele a la gente que se ha ido? ¿Usted cree que no le duele a Dios? A lo mejor a usted y a mí a lo mejor no nos duele. Pero a Dios sí le duele, porque Él pagó un precio. Él pagó un precio por ellos, como lo pagó por usted, lo pagó por mí. Él le duele cuando alguien se va de la iglesia, le duele. Él le duele, Él llora. El Espíritu Santo tiene sentimientos y Él está esperando a ver cuándo regresa mi hija. A ver cuándo regresa. Ya pasó un año, ya pasaron 2, ya pasaron 3 y no ha regresado a la iglesia. A Él le duele. Le duele cuando le fallamos, iglesia.
iglesia. Le duele cuando no queremos corregirnos, le duele cuando somos indiferentes a su presencia. Que está la predicación hermosa, preciosa, y usted está vagando sus pensamientos, está durmiendo. Le duele, le duele. Le duele, todo eso le duele. Yo conozco al Espíritu Santo. Yo lo conozco porque es mi amigo. Le duele cuando la iglesia le falla, le duele. Cuando lo cambias por idolatría, le duele. Cuando mientes que no eres cristiano, le duele, Shama. Cuando te da vergüenza llamarte cristiano allá afuera, le duele. No sé por qué estoy diciendo esto. Aleluya. Porque Él conoce el corazón del pueblo. Le duele cuando te niegas y te preguntan, ¿tú eres cristiano? No, yo no soy cristiano. Porque te da vergüenza llamarte cristiano. ¿Tú crees que no le duele eso? ¿Crees que no le duele cuando te ven con la botella de cerveza? Porque quieres quedar bien con la tía, con el tío. Y prefieres quedar bien con el pariente, con el amigo, con la tía. Pero quedar con él, no quieres quedar con él bien. Te duele. ¿Qué le hemos hecho al Espíritu Santo? ¿Qué le hemos hecho, iglesia? ¿Qué le hemos hecho para entristecer el corazón de Dios de esa forma? Si lo único que te ha dado es vida y misericordia. Pero somos tan indiferentes a su presencia, tan apáticos, que ya no sentimos aquel fuego que sentíamos antes. Ya no sientes aquel amor por Dios que sentías antes. Ya no te quieres convertir a Él. Y Dios espera lo mejor de nosotros, iglesia. Dios espera lo mejor de nosotros. El pueblo había hecho cosas muy malas. Si usted sigue leyendo, por el tiempo no le alcanza el tiempo. Pero si usted sigue leyendo, se va a dar cuenta que quebraron el yugo, rompieron las coyundas, quebraron el pacto, quebraron lo que habían prometido y rompieron todo lazo de amistad con Él, todo lazo. Rompieron los lazos de unidad que tenían con el Espíritu Santo, lo rompieron. Y se inclinaron a lo malo. A lo malo se inclinaron. Por eso Jeremías les estaba advirtiendo lo que iba a suceder a ellos si no se regresaban a Dios. Pero el pueblo, aquí es claro lo que está diciendo, no quisieron convertirse. No quisieron. Es lo más perjudicial que una persona puede hacer. No querer convertirse. Saber que estás mal y no querer enmendar tus caminos. Es lo peor que uno puede hacer. La mayor ignorancia del hombre es esa. No reconocer y vivir como tú quieres. Es lo peor que puede haber. Lo peor. Lo peor de la vida. Por eso, en el versículo 23, de ahí mismo, 23, ahí mismo, 5:23, dice, no obstante, este pueblo tiene corazón falso y rebelde. Se apartaron y se fueron y no dijeron en su corazón, temamos ahora a Jehová Dios nuestro, que da lluvia temprana y tardía en su tiempo y nos guarda los tiempos establecidos de la siega. Ellos no pensaron en eso. Ya no pensaron en eso. Tenía un corazón falso, rebelde. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Corazón falso y rebelde, mentiroso. Ya no consideraron
Si nos apartamos, no va a haber cosecha este año. No lo consideraron. Versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Clarito está. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas y vuestros pecados apartaron de vosotros el bien. Porque fueron hallados en mi pueblo impíos. ¿Y se dan cuenta qué fuerte está hablando Jeremías? ¿Cómo fueron hallados? Impíos. Impíos. Gente rebelde, desobediente y que violaba y quebrantaba los pactos de Dios. Por eso, algo que me impacta es el versículo 25. Vuestras iniquidades han estorbado estas cosas. Las iniquidades estorban una vida en bendición, en triunfo y en victoria. ¿Qué acciones o conductas han estorbado la bendición de Dios a tu vida? Estorbar es obstruir, impedir, es una barrera. ¿Sabían que mucha gente, mucho pueblo de Dios perece? ¿Saben por qué perecen de bendición? Porque las iniquidades estorban la bendición de Dios. Para que tú accedas a la bendición de Dios, no tienes que tener iniquidad. Y mucho pueblo de Dios hoy en día carece de dinero, carecen de buenos trabajos, carecen de buenas cosas. ¿Por qué? Porque hay muchas de las veces iniquidad. Y cuando hay iniquidad, eso impide que haya bendición. Aquí no había bendición. No había ni lluvia temprana ni tardía. Se había secado. ¿Por qué? Lo dice claramente, porque nuestras iniquidades han estorbado el bien de nosotros. El bien. ¿Quieres bien? ¿Quieres bien? ¿Quieres ver días buenos? ¿No te escucho, iglesia? ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días agradables? ¿Quieres vivir vida buena, agradable, fructífera? Aparta de ti el pecado y verás la bendición de Dios. Porque algo que impide la bendición de Dios es el pecado. Mientras hay pecado, no hay bendición de Dios. Pero cuando tú decides apartarte del pecado, alcanzarás la misericordia y la benevolencia de Dios también. Por eso, yo te invito en este día, aparta tu pie del pecado. Aparta tu vida del pecado, de todo lo que puede estorbarte para la bendición de Dios. La iniquidad, suéltala y vuélvete a Dios. Por eso le puse el tema, deja la impiedad y vuélvete a Dios. Porque Dios aún tiene mucho por darnos, mucho por hacer en nuestras vidas. Pero si nosotros le pedimos al Espíritu Santo que lo haga por nosotros. Aleluya.